Hola, soy Marina y hoy quiero contarles algo muy personal, una historia sobre amistad, traición y cómo encontré la fuerza para seguir adelante. Desde que era niña, siempre soñé con tener un grupo de amigas inseparables, de esas que ves en las películas, con las que puedes compartirlo todo, desde los secretos más profundos hasta las risas más tontas. Para mí, la amistad era lo más valioso del mundo. Cuando entré a la secundaria, conocí a Clara y a Sofía. Al principio, todo parecía sacado de un sueño. Conectamos al instante. Nos pasábamos las clases riendo, hacíamos los trabajos juntas, planeábamos nuestro futuro. Creí que por fin había encontrado a mis personas, a mi tribu. Me sentía feliz, completa. Pensé que esa amistad duraría para siempre. Pero, como a veces pasa en la vida, las cosas no eran lo que parecían. Poco a poco, empecé a notar pequeños cambios, detalles que al principio intentaba ignorar. Comenzaron a hacer planes. Sin mí, veía sus fotos en redes sociales, en lugares a los que no me habían invitado. Al principio, me decía a mí misma, no pasa nada. Marina, seguro se les olvidó. No lo hicieron a propósito. Intentaba justificarlo. No quería ver la realidad. Pero las exclusiones se hicieron más frecuentes. Luego, la dinámica entre nosotras cambió por completo. Solo me hablaban cuando necesitaban algo, ya fuera para pedirme los apuntes de una clase o para que les ayudara con un trabajo. Cuando yo intentaba iniciar una conversación sobre algo que me interesaba, me ignoraban o cambiaban de tema. Empezaron a tener chistes internos y secretos de los que yo no formaba parte. Se reían entre ellas, y cuando yo preguntaba de qué se reían, me decían, no, de nada. Son cosas nuestras. Esa frase, cosas nuestras, se sentía como un muro que me dejaba fuera. Cada día que pasaba, la distancia se hacía más grande y más dolorosa. Yo me esforzaba por ser la misma de siempre, por ser una buena amiga. Les compraba detalles, las escuchaba cuando tenían problemas, intentaba organizar planes para que volviéramos a ser las de antes, pero nada funcionaba. Era como intentar llenar un balde con un agujero. Yo daba y daba, pero solo recibía silencio e indiferencia. Me sentía invisible, como si mi presencia ya no importara. La soledad empezó a pesarme mucho. Pasaba los recreos sola, fingiendo que leía un libro o que estaba ocupada con el móvil, solo para no parecer tan desesperada. Verlas reír a lo lejos sin mí era como una puñalada. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal. ¿Dije algo que no debía? ¿Me volví aburrida? Empecé a dudar de mí misma, a pensar que el problema era yo. La inseguridad se apoderó de mí y mi autoestima se fue por los suelos. Un día, después de semanas de sentirme así, decidí que no podía más, reuní todo el valor que me quedaba y decidí hablar con ellas. Pensé que si les explicaba cómo me sentía, si les abría mi corazón, ellas entenderían. Creí que la comunicación podría arreglarlo todo. Esperé a que estuviéramos solas y, con la voz temblorosa, les dije chicas, últimamente me he sentido muy excluida. Me duele mucho cuando hacen planes sin mí o cuando siento que me dejan de lado. Las quiero mucho y me gustaría saber si hice algo mal. Esa conversación, que yo esperaba que fuera un punto de inflexión para bien, fue el comienzo de la peor etapa. En lugar de comprensión, recibí miradas frías y una respuesta que nunca olvidaré. Se rieron en mi cara,
Estás exagerando, Marina. Eres demasiado sensible, me dijo Clara. Anne-Sofía añadió, Anne, si no te invitamos, es porque eres aburrida. Sus palabras me destrozaron. No solo no validaron mis sentimientos, sino que me culparon por ellos. A partir de ese día, la exclusión pasiva se convirtió en un acoso activo y directo. La indiferencia se transformó en crueldad. Los mensajes en el grupo de WhatsApp que antes compartíamos ahora eran hirientes. Dirigidos a mí, me llamaban tonta, ridícula, inútil. Se burlaban de mi ropa, de mi forma de hablar, de mis gustos. Y lo peor es que no lo hacían solo en privado. Empezaron a hacerlo en público, delante de otros compañeros de clase. Recuerdo un día, en la cafetería, estaba en la fila y ellas estaban detrás de mí, hablando en voz alta para que todos escucharan. Mira qué pelo lleva hoy. Parece que no se ha peinado en una semana, dijo una. La otra respondió con una carcajada. Todo el mundo a mi alrededor se giró para mirarme, y algunos incluso se rieron con ellas. Me sentí tan pequeña, tan humillada. Quería que la tierra me tragara. Pagué mi comida y me fui a un rincón a comer sola, conteniendo las lágrimas. Los días en la secundaria se convirtieron en una tortura. Cada mañana me levantaba con un nudo en el estómago, sin ganas de ir a clase. Cada pasillo, cada aula, era un campo de minas. Intenté defenderme un par de veces, pero eso solo parecía echar más leña al fuego. Si les respondía, me acusaban de ser agresiva. Si las ignoraba, se burlaban de mi cobardía. Estaba atrapada. Sentí que no solo había perdido a mis amigas, sino que también estaba perdiendo mi identidad, mi confianza, mi alegría. Empecé a aislarme de todo y de todos. Dejé de participar en clase por miedo a que se rieran de mi respuesta. Dejé de hablar con otros compañeros porque temía que ellas los pusieran en mi contra. Me convertí en una sombra de lo que era. Mi único refugio eran los libros y la escritura. Me sumergía en otros mundos para escapar del mío. Escribía en un diario todo lo que sentía: el dolor, la rabia, la impotencia. Era la única forma que tenía de desahogarme sin ser juzgada. Pasó mucho tiempo y fue un proceso lento y muy doloroso, pero poco a poco empecé a entender algo fundamental. La culpa nunca fue mía. Yo no hice nada para merecer ese trato. Ninguém merece ser humilhado, ignorado o maltratado. Su crueldad no era un reflejo de mi valor, sino de sus propias inseguridades y problemas. Entender esto fue liberador. Dejé de preguntarme qué había hecho mal y empecé a preguntarme por qué había permitido que me afectara tanto. Comencé a reconstruirme pieza por pieza. Me enfoqué en las cosas que me hacían feliz, como leer, escribir y pasar tiempo con mi familia, que siempre estuvo ahí para apoyarme. Empecé a hablar con otras personas, gente nueva que no tenía nada que ver con mi pasado, y descubrí algo maravilloso. Existían personas amables, respetuosas, que valoraban mi compañía por quien era. Hice nuevas amistades, amistades reales, basadas en el respeto mutuo y el cariño sincero. Aprendí a poner límites. Aprendí a decir no. Aprendí a alejarme de cualquiera que no me tratara con el respeto que merezco. Aprendí a valorar mi propia compañía y a entender que es mejor estar sola que mal acompañada. La experiencia con Clara y Sofía me dejó cicatrices que, a veces, todavía duelen un poco, pero también me hizo mucho más fuerte. Me enseñó a quererme, a protegerme
y a no volver a poner mi felicidad en manos de nadie. Hoy, miro atrás y veo a esa chica asustada y sola, y solo quiero abrazarla y decirle que todo va a estar bien. Si estás pasando por algo similar, si te sientes excluido, solo o maltratado por quienes creías que eran tus amigos, quiero que sepas algo. No estás solo y no es tu culpa. Busca ayuda. Habla con tus padres, con un profesor, con un psicólogo. Rodéate de personas que te quieran de verdad y te hagan sentir bien contigo mismo. Tú vales mucho y mereces amistades que te sumen, no que te resten. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado este video o te has sentido identificado, dale a like y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo video.